Comunidad Javeriana, bienvenidos al programa Familia. Hoy estamos con la psicóloga clínica y magíster en educación Lilian Cubillos. Trataremos el tema ¿qué caracteriza el bullying y cómo definirlo? Bienvenida Lilian, gracias por compartir este espacio con nosotros. La Unidad Educativa Javier le da la bienvenida. Muchas gracias por haberme convocado y poder tener este espacio para comunicarme con la familia javeriana. Creo que es un tema importante. Creo que todos estamos viviendo, según la Real Academia de la Lengua Española, el término de bullying no es un término castellano, pero se está utilizando de una manera tan generalizada que ya lo tipifican dentro de un anglicismo que es caracterizado fundamentalmente por el ejercicio del poder de un ser humano sobre otro ser humano, infundiendo temor, infundiendo inseguridad, a través de acciones agresivas en el plano biológico o psicológico o social. Entonces es como un empoderamiento de agresión contra otro ser humano. Hablando en los términos educativos, es un estudiante que considera que tiene más poder que otro estudiante y por las características del otro estudiante se ejerce esta como victimización. Entonces, siempre hay un verdugo y una víctima. Tienen que tener cada uno de ellos ciertas características. Ya, cuando hablamos de características y más nosotros como unidad educativa, nos preocupamos cómo identificarlas, cómo podríamos nosotros intervenir, no solamente como unidad educativa, al espacio físico, sino cómo podemos manejarlo desde las familias, cómo lograr concientizar a los chicos. Yo creo que la pregunta que me haces es una pregunta bien compleja, pero bien simple y bien pertinente, porque inicialmente se tiende a adjudicar la responsabilidad de este fenómeno en la escuela, en los docentes. ¿Se me explico? Porque el bullying se ejecuta y se evidencia en el aula escolar o en los espacios de recreo, ¿verdad? Y la familia, como núcleo básico de la sociedad, tiene diferentes composiciones, pero esta familia no es consciente de la responsabilidad que tiene desde donde ellos establecen su dinámica familiar, de cómo echan la raíz del bullying, ¿sí? Históricamente se dice que violencia engendra violencia, o sea, una persona que es un ambiente agresivo va a generar un producto agresivo. Entonces, creo que es importante, me gustaría partir de allí un poco qué es lo que se sugiere a los padres de familia, observen, ¿sí me explico?, en su comportamiento como par fundante de un núcleo familiar en relación a sus conductas. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que rescatar es el tema del ejemplo. O sea, no creo que la mayor parte de los padres y madres sean conscientes del espejo que ellos reflejan hacia su prole, hacia sus hijos. Entonces, hay conductas agresivas que se instalan desde la dinámica de la familia. Por ejemplo, es importante buscar, negociar situaciones conflictivas en términos de paz, evitar usar lenguaje soez en los espacios familiares entre el esposo y la esposa, entre el padre y los hijos. Estar pendiente mucho de desarrollar responsabilidades equitativas como de un trabajo de equipo dentro de la familia. Observar mucho la dinámica de cómo se lleva el esposo y la esposa. Estar pendiente de si hay o no tendencia al consumo de sustancias psicotrópicas, hablemos del alcohol, la marihuana, que es más común de lo que quisiéramos, ¿verdad?, dentro de la familia, dentro de los hijos. Tener actitudes inequitativas entre los hermanos, en donde a un hermano se le adjudica que es mejor que el otro, y esto crea muchos sentimientos captativos de envidia y de egoísmo, que se reproducen fácilmente en el entorno de afuera. Ser una familia que no tiende a cumplir con las normas establecidas, que no pone límites, ¿sí me explico?, sino que deja que los hijos hagan y deshagan, y son los hijos los que dominan la situación de cualquier evento. Un padre agresivo que le da un puntapié a un perro, o una madre agresiva que lanza los platos contra la pared cuando está enojada. Hijos que no tienen una
un stop, o sea, un hasta aquí, ¿verdad? Llegaste aquí y no asumen las consecuencias de sus actos. Entonces, todo este conjunto de cosas termina evidenciando una raíz que puede ser que se cultive o no se cultive, dependiendo de la intensidad con que este fenómeno se va dando. Entonces, estos chicos que viven en este ambiente de dinámica familiar súper agresivos, terminan reproduciendo el patrón. Si un padre es agresivo con su hijo, lo patea, lo insulta, lo veja, lo denigra, este chico tiene que repararse reproduciendo el patrón para poder descargar la cantidad de estímulo negativo que ha recibido y reproduce el patrón de victimario a víctima en su salón de clase. ¿Sí me explico? O sea, como que es por donde empieza a llegar. Ya como que busca ese espacio donde él desahogarse. Donde él reproduce. Es un mecanismo psicológico que se llama abreacción, que es la reproducción, ¿sí me explico?, de esta conducta en otro entorno en donde él se siente poderoso. Y normalmente siempre encontramos dentro de un aula escolar el estudiante que no es el mejor alumno, pero que es el bacán del paseo, que es el guapo, ¿sí me explico? Si es un colegio mixto, el que enamora primero, hablando de chicos ya casi adolescentes, el que se siente como que puede romper la norma y se siente, ¿cómo se dice?, orgulloso de hacerlo, y el débil, el asustado, el que está mirando que tiene baja autoestima, que tiene algún defecto físico, ¿sí me explico?, que no puede propiciar una intervención en clase acertada, que puede incluso hasta tartamudear, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación establece estos poderosos chicos contra estos chicos débiles, frágiles. Estos chicos débiles y frágiles también vienen del ambiente familiar. O sea, ¿y cuál sería ese ambiente familiar de la conducta ya del niño frágil? Yo quisiera hacer un enfoque que no tiene, o sea, sí tiene que ver, pero que no se llama así, que tiene que ver con el maltrato, ¿ya? Cuando uno habla de la palabra maltrato, lo primero que asociamos es agresión y asociamos que estamos insultando o pegando físicamente, ¿verdad? Pero el maltrato se lo define, y para mí el bullying es un nivel de maltrato sostenido, ¿verdad? Porque una de las características del bullying es que es reiterativo, ¿sí? Estamos hablando del tema del maltrato en el sentido de que uno considera que el maltrato es todo lo negativo, pero como el maltrato es toda acción u omisión que afecte la integridad del desarrollo del ser humano en todos sus niveles, nos podemos pasar o extrapolar esta actitud agresiva hacia una actitud pasiva, contemplativa, protectora, fóbica, de estos padres que no los gritan, que no los insultan, que no los dejan, pero que no los dejan crecer. Son los padres helicópteros. Puede ser los padres helicópteros, ¿sí? Entonces estos, sí, yo creo que es una buena comparación. Entonces estos padres atrofian la capacidad de desarrollo de estos hijos. Entonces son hijos que se sienten inseguros. No te subas a la bicicleta que te vas a caer. Es que no te metas al agua porque te vas a ahogar. Es que tú no puedes, que no entiendes, que tú eres chiquito, que no puedes. O sea, le van metiendo ciertas cápsulas en la cabeza, chip. Y este chico se cree inseguro. Es que siempre haces todo mal. Es que tú no puedes hacer las cosas bien. Deja ahí. ¿Sí me explico? Entonces lo vamos como descalificando en su posibilidad de desarrollo. Y son chicos que vienen a la clase con un nivel de autoestima en el piso, que no se creen en nadie, menos en ellos mismos, que no se sienten que lo que puedan opinar o puedan decir puede ser valorado. ¿Sí me explico? Que siempre están excluidos en los recreos, que no participan, que no se integran, que no tienen amigos, que no juegan deportes, no están en el fútbol, no están en la pastoral, no están, ¿sí me explico? Están siempre solos, pasivos y asustados. Entonces podríamos decir que los mismos padres de familia o el mismo contexto familiar ayuda a crear la víctima para que estos chicos en los que hablamos antes... O sea, antes, para los dos protagonistas, el victimario y la víctima, o el verdugo y la víctima. No hay víctima sin verdugo. Claro, ahí deberíamos llegar. Bueno, Lilian, ¿cómo identificamos esto desde la casa, el comportamiento? Ya hablamos de que
el comportamiento de la familia es una base de ello, pero ¿cómo decimos nosotros, padres de familia, cómo me hago una autoevaluación para decir mi hijo puede estar o le puedo estar ocasionando una característica de ser verdugo, o al otro lado, cómo le estoy ocasionando ser un niño que pueda ser víctima de bullying? Bueno, eso parece fácil de responder, pero es bien difícil de lograr, porque normalmente, y esto no es porque los padres sean buenos o sean malos, sino porque simplemente la tendencia del ser humano es no asumir su responsabilidad en los eventos que acontecen alrededor de. Normalmente el padre de familia siempre está convencido que lo que está haciendo es lo correcto. Y poder reflejarse, yo creo que un mensaje así como muy simple es pensar que somos espejo de refracción de la construcción de la personalidad de nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es lo que va a lograr el producto que mandamos a la escuela. ¿Sí me explico? O sea, es estar siempre pendiente de que lo que yo digo, lo que yo hago, cómo yo actúo, va a marcar, ¿sí me explico?, la pauta de comportamiento y dinámica de este chico en el entorno social y entre eso la escuela. A esto se suma un gran enemigo que tenemos en la actualidad, que también es un amigo, que es la tecnología. Y que son los videojuegos, que este es un tema que yo había desarrollado esta semana, en el sentido de que no controlamos lo que pasa ahí. Entonces, si no controlamos el entorno donde está el papá, la mamá, los hermanos y la dinámica más corta, los lanzamos a estar conectados con la internet, ¿sí me explico? Y bucear en este mar negro, en donde hay muchos elementos valiosos, pero hay muchos elementos negativos y patológicos, con mucha carga agresiva. ¿Sí me explico? Entonces, si vemos la televisión, encontramos agresión. Si vemos los videojuegos, les gusta a los chicos mucho la agresión. ¿Sí me explico? La matanza, el asesinato, la bomba, la destrucción. Entonces estamos en una sociedad agresiva. Y si el chico ve y mira que matan en la frontera norte, etcétera, 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 estamos rodeados. Claro, y si le ayudamos en que nuestras relaciones interpersonales también hay esa violencia, lo cautizamos. Creo que el mensaje así como más importante es reflexionar que yo soy ejemplo en vida y que lo que yo haga es lo que va a alimentar lo que produzca mi hijo. Ya, para los chicos que hablábamos, los chicos que son pasivos y que pueden ser víctimas, ¿cuáles son las características que deberíamos nosotros identificar en ellos en casa, ¿no? Por ejemplo, si normalmente es callado, yo diría, bueno, él siempre es así, pero le está pasando algo. ¿Cómo manejarlo? Yo creo que esto se puede detectar siempre y cuando hubiera la conciencia del padre de familia de que eso no es lo correcto. No sé si me explico. O sea, se necesita tener padres con una atención flotante, ¿sí me explico?, con una escucha muy activa y estar pendiente de si el hijo está triste, ir a decir qué te pasa, tú tienes un problema, ¿qué tienes? Porque normalmente ellos, este tipo de niños, los débiles que yo llamo, ¿verdad?, los de baja autoestima, se refunden más en los videojuegos que los demás. Entonces, mientras esté en el videojuego y esté en la cama y esté en la casa, el papá está tranquilo. Es más, muchos chicos más pequeños se instalan con el videojuego para comer, se instalan con el videojuego para dormir, y el padre les pone o la madre les pone la computadora o el iPad para que los dejen en paz. O sea, es un poco la nana. ¿Se me entiende? O sea, no hay interacción, de conversación, de comunicación. Entonces, creo que hay que lograr que tanto el padre como la madre tomen esta actitud un poco más observadora de las conductas de los hijos. Porque un chico que está siendo objeto de bullying en un colegio, en la casa no cuenta, miente, porque le da vergüenza decirle al papá que lo han cogido a patada en el partido de fútbol. ¿Sí me explico? Y si a eso se sumara la posibilidad en un entorno educativo en que los profesores no le creen. Bueno, Lilian, este es un tema de verdad que tiene muchísimo por donde ahondar, muchísimo que aprender, pero bueno, el tiempo es corto siempre. Estoy segura que dentro del programa Familia
Dios mediante tendremos la oportunidad de tenerte como conferencista ya en persona, que estén los padres de familia. Sin embargo, para ir cerrando este tema y contextualizando los consejos de todo esto que está pasando, que me contabas también ahora fuera de cámaras que el tema del bullying cada vez va creciendo, danos tus últimos consejos. Bien, yo voy a retomarlo en el orden del trípode educativo, ¿verdad? O sea, vamos a hablar primero de lo que pasa con la familia. O sea, qué es lo que la familia tiene que hacer para ubicar las características del chico que es el agresor, que puede tener el rol del agresor, del victimario, y las características del chico víctima, del chico débil, porque también salen de la familia, ambos, como ya lo dijimos anteriormente. En el caso del chico que es el agresor, es un chico irascible, un chico que no acepta límites, que no hace casos, que siempre logra su santa voluntad, que el padre le dice no te voy a dar, pero sí le da, ¿sí? Que puede gritar e insultar en determinados momentos a los padres y en algún momento intentar pegar. ¿Sí? Me explico, ya hablando de cosas muy extremas, pero hay ese tipo de chicos porque este chico probablemente tenga una referencia de un padre con estas características. Este padre que entra, que insulta, que violenta, que agrede a la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este ambiente está como cocinándose allí. Entonces, este chico tiene conductas como no tiene límites. Es decir, si hablamos de un adolescente, en lugar de pedir el carro, lo va a tomar. Ay, pero hijito, ¿por qué le llevaste el carro? ¿Sí me explico? Tienes que llegar a las 2 y llega a las 3, pero no tome, llega borracho, etcétera, etcétera. Ya hablando de chicos más grandes, ¿no? Adolescentes. El chico reprimido es este chico que es sobreprotegido, que es un chico que la madre, quizás más la madre, pero es que la dinámica es muy diferente. Pero bueno, tanto el padre como la madre, esos padres protectores, que es lo que yo llamo el buen papá, que no es lo mismo que el papá responsable. El buen papá es el que le soluciona todo a los hijos. Y la cultura ecuatoriana tiene esta característica, de subsidiar el crecimiento de los hijos. Entonces, la tendencia es yo te protejo, yo te soluciono, yo desde pequeño. Yo voy, yo te ayudo a hacer el deber, yo voy y le miento a la profesora. Es porque tú no puedes, sí, no quieres ir al colegio, no importa, estás enfermito ya, no quieres hacer educación física, no la hagas. ¿Sí me explico? Hay un cero nivel de exigencia y de impulso para el crecimiento. No te metas a la cocina porque te quemas, no, tú solamente dedícate a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay conductas en donde el papá, el buen papá, le dice, recoge tu cuarto, no lo recoge él. Lava el baño, no lo lava él. ¿Sí me explico? No sales al cumpleaños de tu primo si no tienes buena libreta, saca mala libreta y lo lleva al cumpleaños del primo. O sea, estos papás que son contradictorios. Sí, contradictorios, incoherentes y no son sostenibles, ¿verdad? Entonces, a este chico, sí, yo le voy diciendo, tú no puedes, quédate ahí. No te lances a la piscina, que no te metes, si no vas conmigo no te metes. Ponte la blusa, ponte la crema, vas a quemar. No, es que tú no puedes ir sola, tienes que ir conmigo. O sea, ese tipo de cosas, lo único que va logrando es que este chico vaya creciendo inseguro y que se sienta que no es capaz de hacer nada si no está el papá o la mamá o una nana apoyándolo en todo, ¿ya? Esto sería un poco como importante que los padres practiquen la norma de la afectividad y la firmeza. Hay padres que creen por ser firme que es incorrecto porque son muy malos. ¿Sí me explico? Entonces son muy afectivos pero no tienen firmeza. Y hay unos que son excesivamente firmes, rígidos, ¿sí me explico? Violentos, dictatoriales, no dialogan, que son los otros que crean a estos padres, a estos chicos que son los agresores, los bacanes, los chéveres, ¿no? Y también tiene mucho que ver los valores, la parte axiológica, familiar, con qué pautas se crían ambos, con qué pautas se maneja la pareja, si hay fidelidad, si hay respeto, si hay expresión afectiva, si hay una comunicación decente, desde el lenguaje como nos hablamos, desde la mirada como nos vemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que todo juega para crear esto. ¿Y desde el ambiente educativo? Yo creo que los profesores, en mi criterio, un rol fundamental que juega el maestro en cualquier aula, desde el prekinder hasta el bachillerato, es tener la capacidad de observación y detección. Y para poder aplicar esta capacidad de observación y detección en sus estudiantes,
tiene que tener conocimiento de un buen nivel de desarrollo evolutivo, porque hay conductas que son marcadas en cada edad y la persona que va a dar clase no debe concentrarse solamente en dictar las matemáticas, el idioma español, el inglés, sino que tiene que mirar y estar como con las antenas puestas, por ponerlo así, en el aula para observar qué comportamientos tienen unos chicos y qué comportamientos tienen los otros. Segundo, siempre escuchar a cualquier estudiante que va a decir algo. Siempre prestar atención y luego indagar e investigar la veracidad del hecho. No desestimar, diría. No desestimar. Siempre estar dispuesto a lograr que dentro del aula se desarrolle un tema de solidaridad y respeto entre los compañeros. No dejar pasar por alto ningún abuso, que te tiré la mochila y me hice loco, ¿sí me explico? Sino estar como hay que estar como muy alerta, más allá de la parte académica, porque esa es la mística de la docencia. Uno no debe solamente informar, sino formar. Y creo que hoy por hoy, aquella gente que se dedica a ser profesor de una escuela, de un colegio, hay que sacarse el sombrero, porque educar hoy día en escuela, colegio, universidad es un reto, es muy difícil. Entonces tenemos que amar la docencia. Deberíamos tener entonces profesionales con vocación docente. Por supuesto. O sea, una maestría no te da la vocación docente, ni el título de profesor te da la vocación docente, porque hay una parte personal, hay una mochila experiencial que llega con el docente. Bueno, Lilian, muchísimas gracias. Muy enriquecedora tu visita. Como te decía, esperamos verte pronto. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué características tiene el bullying y cómo definirlo?